Bueno, vamos entrando un poquito en el tema. Eh, lo que nos queda de aquí a las 7:30 más o menos vamos a describir en qué consiste cada uno de los experimentos virtuales. En este caso, los correspondientes al módulo 6 sobre la conservación del momento. El experimento virtual número 1 va a consistir en describir eh, un, un- un- un choque inelástico. El experimento virtual 2 se refiere a un choque elástico y el experimento 3 se refiere a un choque en dos dimensiones. Es decir, vamos a calcular, ¿cómo se llama? Ángulos, ¿verdad? Entonces, es en un plano. Entonces, y los dos primeros se dan en una dirección, en una línea. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ir empezando entonces. Eh, ok, el experimento virtual 1, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste, aunque ya vamos a repetirlo, no importa. Objetivo: utilizar la ley de conservación de la cantidad de movimiento para obtener información acerca de las velocidades de los cuerpos después de choques inelásticos entre dos cuerpos. Muy bien. Para cada experimento virtual se diseñó un sistema de actividades y preguntas, a fin de orientar el trabajo de los participantes en el curso. Ajá. El propósito fundamental es que se lleven a cabo acciones similares a las que deben ejecutarse durante los trabajos prácticos reales en las escuelas, esclarecer el principio de funcionamiento de instrumentos básicos, indagar acerca de determinadas leyes, plantear hipótesis, experimentar con modelos, ordenar los datos obtenidos, interpretar y construir gráficas, contrastar las hipótesis formuladas con los resultados obtenidos, analizar y elaborar un reporte del trabajo llevado a cabo. Es necesario subrayar que los experimentos virtuales no sustituyen a los trabajos prácticos reales, pero en la ciencia actual, y consecuentemente con ella también en la didáctica de las ciencias, se ha ampliado la noción habitual de experimento que reduce este a mera reproducción de un fenómeno real en condiciones controladas, para abarcar otros importantes aspectos, en particular la experimentación con modelos. La experimentación virtual en las escuelas puede ser, además de un importante recurso didáctico facilitador del aprendizaje, una aproximación a esta concepción. Muy bien. Ok, pues vamos a iniciar en este primer laboratorio virtual. Son choques unidimensionales inelásticos, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste una pequeña introducción. En general, se denomina choque a una interacción entre dos o más cuerpos en la cual solo se fija la atención en lo que ocurre antes y después de ella, debido a que se desconocen los detalles de lo que ocurre durante la interacción, o simplemente porque no son de interés para el estudio que se realiza. En general, los choques pueden ser perfectamente elásticos e inelásticos. En los primeros se conserva la energía cinética total de los cuerpos, mientras que en los segundos no. Ejemplos simples de choque inelástico son los llamados choques explosivos y los totalmente inelásticos. Un ejemplo de estos últimos es la desintegración espontánea de un núcleo atómico en otros dos. Bueno, nos están diciendo ahí algunos ejemplos sobre choques inelásticos, ¿ok? Bueno, aquí está la plataforma, o sea, el experimento virtual. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es? Pues es empezar, start. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Entonces, ya podemos manipular aquí, ¿sí? Aquí tenemos colisión inelástica o explosión, ¿verdad? Aquí podemos, pues tenemos la opción de masas de 1 kilogramo, ¿verdad? Aquí tenemos las velocidades iniciales de los carritos, ¿verdad? De los rojos y los azules, ¿sí? A ver, vamos a ver ahí está, mire. Ok, ahí está. Y se para. Podemos pausar, podemos resetear y volver otra vez. O poder nosotros aquí, ya sea que sea 5, o lo podemos menear a que sea menos 3, por ejemplo, y menos 5. A ver qué pasa, fíjense.
Ok. Entonces puedo pausar en cualquier instante. Entonces, eso es el simulador, básicamente. ¿Sí? Entonces, hay que acceder, dice aquí, a esta liga, pues es básicamente la que está aquí, ¿verdad? Dice, si haces clic en Reset en el extremo superior izquierdo de la ventana, esta se amplía. Ajá. Entonces, ya vimos cómo más está operando más o menos. Vamos a ver en qué consiste el paso número 2. 2. Choque explosivo. Ok. En este tipo de choque en general el cuerpo se divide en varias partes, pero nos limitaremos al caso que solo se divide en dos. En la simulación el cuerpo inicial estará representado por dos carritos unidos, que luego de la explosión se separan. Argumenta por qué en este caso particular, después de la explosión los carritos necesariamente han de moverse en la misma dirección y sentidos opuestos. Ajá. Sí, dice que nos vamos a la explosión, ¿verdad? Y aquí pues tenemos inicialmente velocidades ceros, ¿verdad? Y comenzamos. Ajá, ahí está. Hay que explicar entonces por qué dice que uno va en un sentido y otro en el otro, ¿verdad? Y luego también hay que contestar esta otra pregunta. ¿Qué condición deben cumplirse en un choque para poder aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento? Ajá. Y algo más. Considera que las masas de los carritos, es decir, de las partes después de la explosión, son M1 y M2 y que inicialmente se encontraban juntos y en reposo. A partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento haya la razón entre sus velocidades después de la explosión. ¿Qué se necesitaría conocer para poder encontrar no solo la razón entre las velocidades de los carritos, sino las velocidades de cada uno? Explica. Muy bien. Entonces, se vienen aquí, hacen una captura de pantalla, lo ponen allá en su archivo de trabajo y empiezan a describir, a contestar las preguntas que nos están haciendo aquí. Muy bien, y una vez que hagamos ese segundo paso, nos vamos al tercero. A ver qué dice el tercero. 3. Contrasta la fórmula que obtuviste ensayando en la simulación con diferentes valores de las masas de los carritos. Anota los valores utilizados, así como las velocidades adquiridas por los carritos en cada caso. Comenta cómo es posible que el simulador reporte las velocidades de los carritos y no únicamente la razón entre ellas. Ahora imagina que los dos carritos juntos se están moviendo a cierta velocidad cuando se produce la explosión, digamos a 2 metros por segundo. Predice para uno de los casos anteriormente anotados cómo eso afectará a las velocidades que adquieren los carritos después de la explosión. Contrasta tu respuesta utilizando el simulador. Cada uno de estos pasos hay que tener muy en cuenta la ley de conservación del momento, ¿ok? Para estar respondiendo estas preguntas. Vámonos a la 4, por ejemplo, a ver qué dice. 4. Choque totalmente inelástico entre dos cuerpos. Es aquel en que después del choque ambos cuerpos se mueven con la misma velocidad. Considera que las masas de los cuerpos son M1 y M2, y sus velocidades antes del choque V1 y V2. Utiliza la ley de conservación de la cantidad de movimiento para obtener la fórmula que permite predecir la velocidad V de ambos cuerpos después del choque. Nota que a diferencia del choque explosivo, puesto que en este caso la velocidad de los cuerpos después del choque es la misma para ambos, para hallarla es suficiente la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ok, dice que nos vengamos aquí y nos pongamos aquí en colisión inelástica. ¿Sí? Condición inelástica, entonces podemos considerar que la velocidad del rojo es 2 y el de, no sé, vamos a considerar que es -1, el azul, a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí está, se juntan, es como que traen un magneto ahí, se juntan y se mueven juntos, ¿verdad? La parte final.
O sea, el inicio, inician solos, con movimientos contrarios, se juntan y en el caso ya final, pues se van los dos con una velocidad igual para los dos, de 0.5 metros sobre segundo. Y así. Entonces todo esto, pues vamos a ir explicando y anotando ahí y sobre todo las capturas de pantalla, ¿verdad? Bueno, la 5 que dice, a ver. 5. Aplica la fórmula a las situaciones que se indican a continuación. Elige los valores de masa y velocidad entre los proporcionados por el simulador, a fin de poder contrastar después los resultados con los reportados por este. En cada uno de los 4 casos anota los valores elegidos para las masas y las velocidades, así como los resultados obtenidos. Ok. Entonces, aquí están las situaciones A, B, C, D que ustedes van a considerar para la simulación, variando masas, variando, por ejemplo, que las masas, en el primer caso las masas son iguales, en el segundo también, en el cuarto las masas son diferentes. ¿Sí? Contrasta estos resultados con los que se obtienen mediante el simulador, ¿verdad? O sea, variando masas y velocidades. La velocidad 1 va a ser mayor que la 2, o bien, si la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, etcétera. Entonces, cada uno de estos casos hay que irlo a reproducir acá al simulador, hacemos captura de pantalla, en el archivo de trabajo que estamos elaborando, vamos y lo colocamos aquí, esa captura de pantalla y explicamos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, vamos a ver qué dice la 6. 6. ¿Qué pudieras decir acerca de A. Las fuerzas ejercidas por cada carro sobre el otro, B. Los impulsos comunicados a cada carro durante la interacción con el otro, C. Las variaciones de las cantidades de movimiento de los carros? Argumenta tus respuestas. Se conserva la energía mecánica total del sistema formado por los carritos en los 2 choques examinados. Explica tu respuesta. Bueno, al explicar la respuesta tenemos que basarnos en nuestros principios y leyes bien fundamentaditos, pues. Y ya pues la 7 es básicamente si hacen los 6 pasos ya, pues inmediatamente ya tienen ya han realizado básicamente el trabajo. Entonces hay que nada más pulirlo y hacer detallitos y ya enviarlo, ¿verdad? Ese es por el lado de el laboratorio virtual número 1, que se refiere precisamente a un choques inelásticos en los 3 casos. Pues eso sería la parte importante, ¿verdad? Ahora vamos al experimento virtual 2, a ver en qué consiste. En este caso es un choque elástico. Vamos a ver en qué consiste el objetivo. Objetivo: utilizar las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía mecánica para predecir las velocidades de los cuerpos después de choques unidimensionales perfectamente elásticos entre 2 cuerpos. Muy bien. A modo de introducción, vamos a ver qué dice. Para cada experimento virtual se diseñó un sistema de actividades y preguntas, a fin de orientar el trabajo de los participantes en el curso. El propósito fundamental es que se lleven a cabo acciones similares a las que deben ejecutarse durante los trabajos prácticos reales en las escuelas, esclarecer el principio de funcionamiento de instrumentos básicos, indagar acerca de determinadas leyes, plantear hipótesis, experimentar con modelos, ordenar los datos obtenidos, interpretar y construir gráficas, contrastar las hipótesis formuladas con los resultados obtenidos, analizar y elaborar un reporte del trabajo llevado a cabo. Es necesario subrayar que los experimentos virtuales no sustituyen a los trabajos prácticos reales, pero en la ciencia actual, y consecuentemente con ella también en la didáctica de las ciencias, se ha ampliado la noción habitual de experimento que reduce a mera reproducción de un fenómeno real en condiciones controladas, para abarcar otros importantes aspectos, en particular la experimentación con modelos. La experimentación virtual en las escuelas puede ser, además de un importante recurso didáctico facilitador del aprendizaje, una aproximación a esta concepción. Muy bien.
En este caso, el laboratorio virtual número 2 se refiere a choques unidimensionales perfectamente elásticos. Y aquí nos sugieren algunas cosas los maestros aquí en la figura. Dice el profesor, en el choque de dos bolas de billar, ellos se deforman y hay transformaciones entre energía potencial elástica y cinética, pero eso no se tiene en cuenta, dice. La maestra dice, no, porque no interesa lo que ocurre durante el choque, y antes y después del choque, toda la energía de las bolas es cinética, dice. Bueno, es nada más a modo de sugerencias o advertencia, ¿no? Bueno, entonces son choques unidimensionales perfectamente elásticos. La característica distintiva del choque perfectamente elástico es que además de la cantidad de movimiento se conserva la energía cinética. Esto significa que no cambia ninguna otra propiedad física o química de los cuerpos, excepto sus velocidades. Se trata de un modelo, pero algunos choques reales se aproximan a él, por ejemplo, los choques entre dos bolas de billar y entre dos canicas. Muy bien. Ok, aquí tenemos el simulador. Podemos manipularlo. A ver qué nos dice. Aquí está, igual, pues tenemos ahora en este caso colisión elástica. O sea, en este caso tenemos las masas, tenemos las velocidades iniciales. Aquí podemos, por ejemplo, ya por default está 5 y menos 5. Entonces podemos darle, comenzar aquí. Podemos pausarla en cualquier momento, mire, antes de que choque. Va a chocar y va a pausarla. O también resetearlo, o sea, empezar de nuevo y volver a empezar por si hay algo ahí no nos dimos cuenta y lo hacemos, ¿sí? O sea, está muy sencillo este simulador. Aquí le podemos variar reseteando las velocidades. Por ejemplo, aquí puede ser -4, -3, por decir algo, y empezamos, ¿sí? Etcétera. Está muy sencillo. Bueno, entonces, a ver qué nos dice entonces aquí. Hay que acceder a la página, que es básicamente esa, o sea, la plataforma esta del simulador. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es este. El segundo paso dice lo siguiente. 2. Utiliza las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía cinética para obtener las fórmulas generales que permiten predecir las velocidades v1 y v2, después de un choque perfectamente elástico entre dos cuerpos, a partir del conocimiento de sus masas y velocidades antes del choque. Aquí hay que arrastrar el lápiz. Nos están pidiendo las velocidades finales del carrito 1 y del 2, porque en función de las velocidades iniciales y de las masas de los dos carritos. Entonces aquí está. Hay que llegar a estas fórmulas. Ustedes, arrastrando el lápiz ahí. ¿Sí? Es como un preliminar, pues, para ver que efectivamente la velocidad del carrito 1 va a ser proporcional a la velocidad inicial del carrito 2 y más proporcional a la velocidad del carrito 1. Aquí igual, la velocidad final del carrito 2 en términos de las velocidades iniciales y de las masas. ¿Ok? La ley de conservación de la energía mecánica involucra no solo a la energía cinética, sino también a la energía potencial. Sin embargo, para obtener las fórmulas anteriores se utiliza una ecuación de conservación de la energía que no involucra a la energía potencial. ¿Cómo se explica esto? Ok, hay que explicarlo. Pero para llegar a estas expresiones, ustedes, o sea, empezamos con las dos, con la conservación de energía y conservación de momento, para llegar a estas ecuaciones finales. Ok. Bueno, ya que hicimos el paso 1 y el 2, bueno, vamos al 3. ¿Qué dice? 3. Aplica las fórmulas anteriores a las situaciones que se indican a continuación. Elige solamente valores considerados por el simulador, a fin de poder contrastar después con él los resultados. Anota en cada caso los valores de las masas y las velocidades elegidos, así como los resultados obtenidos. Digamos, estas ecuaciones, estas dos que acabamos de ver,
son los más generales que hay. Entonces, yo puedo particularizar, o sea, considerando casos singulares. Masa 1 igual a masa 2, velocidad 1 va a ser mayor que 0 y la velocidad 2, 0. Y con esas condiciones iniciales, ver qué pasa en el simulador. En el inciso B, la masa 1 es la masa igual que la masa 2, pero la velocidad de uno es menos la velocidad del otro. Y igual, vamos y lo vamos a contrastar aquí, ¿verdad? Igual a C masa 1 igual a masa 2. La velocidad 1 va a ser la velocidad mayor que la velocidad 2. Y esa a su vez debe ser mayor que 0. Igual, acá tenemos que experimentarlo. Nos vamos a la D. La masa 1 debe ser diferente a la masa 2, pero la velocidad 1 debe ser mayor que 0 y la velocidad 2 igual a 0. Entonces hay que mandarlo aquí al simulador a ver qué nos aparece. ¿Sí? Luego nos dice el paso 4, accede a esta página y elige la opción avanzado. Entonces aquí está. Aquí le podemos decir que permita y ahí tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos el otro simulador. ¿Sí? Y bueno, pues aquí es el paso número 4. Vamos a ver en qué consiste. Además de que entramos al simulador, pues nos dice lo siguiente. Desplaza los cursores de masa para asignar a la bola 1 la menor masa que permite el software y a la bola 2 la mayor. Coloca el puntero sobre la bola 2 y arrástrala hacia la pared izquierda, y luego hacia abajo de modo que ambas bolas queden alineadas horizontalmente. Para garantizar la alineación haz clic en más datos y asegúrate que la coordenada y de la bola 2 es 0. Asigna Vx igual a menos 1 metro por segundo a la bola 1, Vx igual a 3 metros por segundo a la bola 2 y Vy igual a 0 a ambas. En el menú de la derecha desmarca vectores velocidad y marca Show Values. Haz clic en ejecutar y rápidamente en pausa para no dar tiempo a que la bola 1 choque con la pared derecha. Repite la experiencia las veces que sea necesario. ¿Cuánto aumenta la velocidad de la bola 1 a causa del choque? Explica el gran aumento de velocidad que tiene lugar. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre esta experiencia y la situación del ejercicio de repaso 13, página 173 de Mecánica 2, o del ejemplo 2.12, pág. 51 de dicho libro? ¿Cuáles son los valores de las cantidades de movimiento del sistema de las dos bolas antes del choque y después de él? Se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Si se fijan, es un chorro de trabajo. Entonces, porque son muchas preguntas, muchas situaciones que hay que estar. Pero con calmita, pues se va haciendo esto. Aquí pueden variar las masas, hacerlas más grandes o más pequeñas, según el caso. ¿Sí? Pueden volver a reiniciar, no sé. Y ya pueden ver los vectores de momento, ¿sí? Etcétera. Entonces, aquí pueden ejecutar el choque. Pueden pararlo cuando quieran, seguir. Hacen su captura de pantalla y luego a explicar. ¿Sí? Después les van a decir que esto lo pongan en avanzado. En avanzado lo que les va a decir es que pueden visualizarlo en un plano. O en un plano, etcétera. O sea, en fin, pues hay que menearle aquí. Aquí hay el centro de masa, diagramas de energía cinética, si quieren ver. Los valores también. La elasticidad, si está mucho, el 100%, o pueden variar la elasticidad, etcétera. Al final, todo lo que nos estén diciendo acá, pues lo vamos a ir haciendo. Y hacemos capturas de pantalla y vamos explicando y vamos resolviendo las cosas aquí. Y así. Ahora se pasan a la 4 y así. ¿Qué nos dice? Lo que nos dice ahí lo vamos a hacer. 5. Haz clic en rebobinar y ahora traslada la bola 2 junto a la 1 y verifica que su coordenada y sea 0.
Y. Asigna Vx igual a menos 3 metros por segundo y Vy igual a 0 a ambas bolas. Haz clic en ejecutar y rápidamente en pausa para no dar tiempo a que la bola aún choque con la pared derecha. Explica lo observado, en particular el gran aumento de velocidad de la bola 1. Sí, entonces aquí tiene la posibilidad de colocarlos pues inicialmente en cierta posición, uno respecto a otro, ¿sí? Y empezar, reiniciar, etcétera. ¿Ok? Bueno, la 6 dice lo siguiente. 6. En el menú de la derecha haz clic en reiniciar y luego en el menú inferior en agregar bola y asigna igual masa a las 3 bolas, por ejemplo 1 kilogramo. A continuación coloca el puntero sobre la 2 y arrástrala hasta situarla a la derecha de la 1, junto a ella y alineada en dirección horizontal. Coloca la bola 3 junto a la pared izquierda, alineada con las otras dos. Verifica que las coordenadas y son 0. Asigna velocidades 0 a las bolas 1 y 2 y cierta velocidad, solo en la dirección horizontal, a la bola 3, por ejemplo 1 metro por segundo. Haz clic en ejecutar y observa los reiterados choques. La conservación de la cantidad de movimiento también podría cumplirse si después del choque se ponen en movimiento dos bolas. ¿Por qué entonces siempre se pone en movimiento una sola bola? Puedes experimentar otras situaciones, por ejemplo, colocar 3 bolas juntas en reposo y hacer incidir sobre ellas una cuarta, o hacer incidir sobre las 3 en reposo 2 que se mueven juntas. Muy bien. Entonces, aquí en avanzado, aquí podemos pues realizar esas actividades, ¿no? Y claro, ya una vez, si realizamos hasta las 6, pues ya tenemos prácticamente el trabajo, ya. Solamente los detalles y luego pues compartirlo con sus compañeros y subirlo a la plataforma. ¿Sí? Aquí en avanzado, ¿verdad? Pues la situación está en un plano, pues. ¿Sí? Por ejemplo. Ustedes pueden avanzar, retroceder. Si quieren ver más detalles en algún punto, pues pueden retroceder de manera pausada. ¿Sí? Pueden ver el centro de masa. Se puede reiniciar, ejecutar. ¿Sí? Etcétera. Ustedes ahí pueden menearle ahí lo que quieran, lo que puedan hacer y bueno, ir resolviendo acá. Por ejemplo, podemos reiniciar, podemos agregar una bola más, una bola 3, etcétera. Y darle la velocidad que nosotros queramos. La masa 3, pues variarla. Vale 1 o le podemos poner menos o más. ¿Verdad? Total. Pues son así movimientos elementales que le estoy dando aquí. Pero ustedes pues tienen toda la libertad pues, de ir a estar haciendo lo que nos están pidiendo aquí cada una de los pasos. ¿Ok? Muy bien, pues esta es la parte que corresponde al laboratorio virtual 2 sobre colisiones unidimensionales. Son choques unidimensionales perfectamente elásticos donde se conserva tanto la energía cinética como la del momento. Y básicamente estás trabajando con estas ecuaciones que son las generales. Con estas en general. Pero acá particularizamos, etcétera, para ir analizando y viendo estos choques. Y bueno, de esa manera ir comprendiendo más lo que es la conservación del momento, básicamente. Así es, compañeros. Bueno, como me paso ahora a la actividad del experimento virtual 3. Ahora vamos a ver en qué consiste su objetivo. Objetivo: utilizar las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía mecánica para predecir las velocidades de los cuerpos después de choques bidimensionales perfectamente elásticos,
así como examinar el movimiento del centro de masa del sistema. Esto es un poquito más complicado, porque es en 2 dimensiones. Aquí nos dice el dibujito con unos profesores, ahí dice, ¿qué concepto más útil ese de centro de masa? Dice, sí, porque permite describir el movimiento del sistema como un todo y además tiene propiedades muy interesantes. Es una sugerencia que nos están diciendo aquí los profesores. Entonces, esta actividad laboratorio virtual 3 se refiere a choques bidimensionales perfectamente elásticos y bueno, su centro de masa. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste esta práctica. En la práctica, la inmensa mayoría de choques entre dos cuerpos considerados perfectamente elásticos no son unidimensionales, sino bidimensionales. Tales son los casos, por ejemplo, de choques entre bolas de billar, entre canicas, o cuando una partícula alfa es dispersada por un núcleo atómico. El concepto de centro de masa es un concepto útil para analizar el movimiento de un sistema de partículas como un todo. Una de sus propiedades de interés consiste en que la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas es igual a la que tendría su centro de masa si toda la masa estuviera concentrada en él. Perfecto. Entonces, bueno, aquí está el primer paso, se accede a esta página y elige la opción avanzado. Pues es más o menos similar a lo que teníamos ahorita. ¿Sí? Es el mismo y agarramos el avanzado en 2 dimensiones. ¿Sí? Y empezamos. Dice el paso número 2. 2. Asigna una masa de 1 kilogramo a cada bola. Desplaza la bola 2 hacia abajo hasta que quede casi alineada horizontalmente con la 1. Haz clic en Más datos y asigna Vx igual a 1 metro por segundo a la bola 1 y Vy igual a 0 a ambas bolas. En el menú de la derecha marca la opción Mostrar trayectorias. Realiza la experiencia de choque con diferentes valores de y para la bola 2, por ejemplo, y igual a 0.02, 0.1, 0.2, 0.29. ¿Qué sucede con las direcciones en que se mueven las bolas después del choque y con los valores de sus velocidades? ¿Qué ángulo parecen formar entre sí las velocidades inmediatamente después del choque? Pudieras reafirmar tu respuesta utilizando una escuadra. Pues bien, ahí nos están diciendo, asigna una masa de 1 kilogramo, ¿verdad? Pues ahorita lo que hicimos, agregar una masa que sea de 1 kilogramo, las velocidades. Podemos ver ahí que vean vectores velocidad, vectores momento, también el centro de masa, energías cinéticas, mostrar trayectorias, etcétera. A ver qué pasa así. ¿Sí? Bueno, eso es lo que obtenemos, las trayectorias y eso. Podemos pausar, ¿verdad? Aquí, etcétera. O sea, tenemos todo esto para jugar aquí. ¿Sí? Aquí hay que colocarlos, dice, las velocidades nos dan forma de las velocidades de variarlas, también sus posiciones. Entonces, aquí nos están diciendo que una de las bolas las pongamos en 0.02, o sea, 0.2, 0.1, 0.2, 0.29, y así sucesivamente. E ir haciendo cada uno de los experimentos. Vamos a ver qué dice la número 3. La número 3, igual, pues nos dicen cosas y hay que irlas haciendo ahora sí que en el laboratorio, pues en el virtual. 3. Ahora argumentarás teóricamente la respuesta a la última pregunta. Escribe la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en su forma vectorial. Porque de ella se infiere que los vectores cantidad de movimiento antes y después del choque forman un triángulo. Puedes consultar el ejemplo 2.13, pág. 154 de Mecánica 2. Si en el menú de la derecha marcas diagrama de momentos, el software muestra el triángulo con los vectores cantidad de movimiento. Como el choque es perfectamente elástico,
puedes escribir la ecuación de conservación de la energía cinética. Porque a partir de ella se deduce que el triángulo formado por los vectores cantidad de movimiento es rectángulo. Puntualiza las condiciones para las cuales en un choque bidimensional de dos cuerpos, el ángulo entre las direcciones de sus velocidades después del choque es 90 grados. El análisis del choque entre las bolas es más complejo si sus masas no son iguales. Ensaya diversas situaciones variando la masa de la bola 2 y su coordenada y antes del choque y observa los resultados. Así es, compañeros. Aquí tenemos pues forma de estar meneando, de estar variando tanto posiciones como velocidades, etcétera. Introducir más bolas, etcétera. Entonces, tenemos todo ese amplio rango de posibilidades. Y ya básicamente, ¿verdad? Nos vamos a las 5. 5. Ahora introduce los valores necesarios para que la bola 2 inicialmente esté en reposo y la bola 1 se mueva solo en dirección horizontal. Haz clic en Ejecutar. Repite la experiencia modificando la coordenada y de la bola antes del choque, qué tipo de movimiento tiene el centro de masa antes del choque. E inmediatamente después del choque. Será igual la velocidad del centro de masa antes del choque que después de él. Argumenta tus respuestas como se explica que cuando alguna de las bolas choca con la pared, el centro de masa cambia la dirección y el sentido de su movimiento. Muy bien. Igual, pues hay que meter, y las bolas las pueden mover tanto como ustedes quieran, acercarlas tanto como a la 1, a la 2, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué pasa si ponemos aquí y vamos a ver si, qué pasa con las paredes. Bueno, centro de masa, podemos ver cómo se está moviendo el centro de masa, podemos mostrar las trayectorias, ahí van, qué sé yo, hasta los valores también, si yo quiero ver los valores también, en fin, puedo pararla donde yo quiera, adelantarlo un poquito o atrasarlo un poquito, si hay algún detalle que quiero ver, etcétera. Pues hay todo mucha gama de posibilidades. ¿Y cuál es el secreto aquí? Estar haciendo lo que nos está diciendo pues aquí el paso estamos en el 5. Introduce una bola con tal o cual masa, etcétera, y ir respondiendo cada una de las preguntas que nos están diciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué dice la 6? 6. La cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la que tendría su centro de masa si toda la masa del sistema estuviese concentrada en él. Teniendo en cuenta esto, calcula la velocidad del centro de masa antes de que la bola 2 choque con la pared. Utiliza para ello los datos que ofrece el software. Pues ahí está, compañero. Una vez ya haciendo las 6 pasos, entonces tenemos básicamente ya el trabajo. Pero se requiere pues de estar aquí, meneándole, moviendo, primero conocer el software, conocer la plataforma esta. Y ustedes pues tienen la libertad de estar yéndose, digamos, en forma aproximada, en la introducción, luego después irse al avanzado y ver, y poder estar jugando ahí hasta que ya más o menos la entiendan, y entonces empezamos a hacer las actividades que dice aquí. Los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Eso es básicamente en qué consiste el laboratorio virtual número 3. Es el análisis de choques en 2 dimensiones, ¿verdad? Así es. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, ya casi ya me voy, van a hacerla. Y por último está el mapa de conceptos de ecuaciones y gráficas, que los conceptos generalmente se encierran en una elipse, óvalo o recuadro. Las palabras de enlace generalmente se escriben con minúsculas sobre las líneas de unión. En fin, esta actividad pues ya la han hecho, entonces ya tienen un poco de experiencia. Bueno, si no, pues mi participación sería hasta aquí, no sé, ya no tenemos mucho tiempo, ya me va a sacar el programa.
Pero ahí estamos. La siguiente semana, el próximo martes, vamos a leer, a repasar el capítulo 2 de Mecánica 2 sobre la conservación del momento. Para que estén atentos, compañeros. Muchas gracias, maestro Paul, por estar presente, y el maestro Juan Figueroa también. Bien, maestro, gracias. Ahí estamos. Cuídense mucho, un abrazo, ahí estamos entonces. Próxima Vale. semana, martes. Ok, gracias, maestro. Muchas gracias. Bye.